es el Día Internacional de los Derechos Humanos, una efeméride que nos recuerda muchísimas cosas, pues los 5 lustros en que México aprobó diversas reformas en la materia, se crea el llamado bloque de constitucionalidad de derechos humanos que obliga a México pues a una legislación progresiva y por otra parte pues todo un debate que hay de si finalmente las guerras, el debilitamiento del multilateralismo, el avance de la desigualdad y la aparición de nuevos autoritarismos no están debilitando el ejercicio de los derechos humanos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy tenemos? Pregunta para el maestro Santiago Aguirre, a quien mucho agradezco que nos acompañe esta mañana. Él es académico de la Universidad Iberoamericana y exdirector del Centro Pro Derechos Humanos. Maestro Santiago Aguirre, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Ivonne? Es un gusto saludarte esta mañana, saludar también al auditorio y desde luego por tu conducto a Pascal. Por supuesto, maestro, gracias por estar acá. ¿Cómo llegamos a esta efeméride después de una reforma al Poder Judicial, después de los cuestionamientos que se hacen a nivel internacional, pues del avance de la polarización, los discursos de odio y también de los modelos autócratas? Pues llegamos en unas condiciones muy complejas a este 77 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ivonne. Hay que recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en el ámbito de las Naciones Unidas en 1948, después de la barbarie y destrucción que habían dejado 2 guerras mundiales. Fue adoptado como un documento que reflejaba consensos éticos y jurídicos mínimos compartidos por toda la humanidad, nutridos de distintas tradiciones culturales y legales. De entonces a la fecha, los derechos humanos sin duda se convirtieron en un horizonte que invitaba a pensar en la posibilidad de un mundo donde la dignidad de todos y de todas fuera respetada. Y en el presente, esos derechos humanos llegan, insisto, muy cuestionados en el plano internacional, cuestionados desde distintas perspectivas teóricas, pero también desde una realidad que hoy nos habla de nuevo de conflictos bélicos, de una crisis ambiental muy severa, de la emergencia de nuevos autoritarismos, en fin. Y en el ámbito nacional, en nuestro México, todavía muy lastimado por la violencia, pues sin duda son los rostros de tantas y tantas madres que buscan a sus hijos desaparecidos, los que nos recuerdan que los derechos humanos son todavía una promesa incumplida. Pero precisamente porque el contexto es oscuro, Ivonne, desde la Universidad Iberoamericana, que hoy dirige el doctor Luis Arriaga Valenzuela, nos importa mucho recordar y compartir con el público que estos momentos de retroceso no son definitivos, que así como en 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un contexto muy oscuro donde nada permitía pensar que podría surgir un horizonte de esperanza y sin embargo surgió la Declaración Universal, así también sin duda alguna la humanidad logrará salir de este momento de retroceso y los derechos humanos seguirán siendo una gramática útil para reivindicar la dignidad que compartimos todos y todas por el solo hecho de ser personas. ¿Cómo reivindicar, salvar, ejercer, preservar esta gramática útil, pues utilizando los términos que usted nos comparte, maestro, en una sociedad hoy, la mexicana, donde lamentablemente estamos ante una normalización de la violencia porque pues finalmente hay que seguir viviendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando y de alguna manera se vuelve, me duele decir la palabra, pero rutinario el escuchar desapariciones forzadas, asesinatos, eventos de violencia criminal con saldo de civiles y donde finalmente el derecho humano a la vida pues es el que más se ve comprometido. Maestro Santiago Aguirre. Esa es sin duda la pregunta esencial, Ivonne, porque lamentablemente desde hace poco más de 3 lustros,
México se nos ha convertido en un país extremadamente violento y penosamente esta realidad se ha ido, como dices bien, normalizando, se ha vuelto paisaje. Y creo que para que eso cambie es esencial, y así lo creemos en la Universidad Iberoamericana, recordar que los derechos humanos no son normas abstractas previstas en un papel, sino que tienen que ver con nuestras realidades cotidianas y que son una apuesta civilizatoria que se opone a esta violencia deshumanizante. Y por eso creo que en esta celebración o conmemoración, mejor dicho, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante detenernos también a reivindicar a todas aquellas voces que defienden derechos humanos y que con ello se oponen a la normalización de la violencia. Es muy importante en un día como hoy reivindicar en México el papel que realizan los organismos civiles de defensa de derechos humanos, el periodismo que documenta las realidades que en ocasiones los sectores en el poder no quisieran que afloraran al debate público, y reivindicar desde luego los muy valiosos esfuerzos que hacen distintos colectivos de víctimas que intentan que como sociedad nos condolamos de lo que están viviendo. Y ojalá que esta jornada sea una oportunidad precisamente para hacer oposición a esa normalización de la violencia de la que hablaba Sibón, que sin duda es un rasgo de nuestra sociedad que tenemos todavía que revertir. Finalmente, maestro Santiago Aguirre, él es académico de la Universidad Iberoamericana, exdirector del Centro Pro Derechos Humanos. ¿Cómo hacer un balance ético justo entre la desnormalización de la violencia y la no criminalización de los criminales? Yo entiendo que todos tenemos derechos humanos, pero también quizá el no pronunciar las realidades que hoy nos golpean, pues lleva a normalizar que no se castigue al crimen organizado, por ejemplo, en México. Y no sé si tenemos la obligación ética, pues, de buscar un justo medio de cómo sí encontrar justicia sin violar derechos humanos, pero también llamar a las cosas por su nombre. Sin duda, Ivonne, es un desafío de muy alto calado. Cuando la impunidad avanza tanto en una sociedad, reivindicar los derechos humanos significa enarbolar una apuesta civilizatoria que puede ser a contracorriente, porque cuando hay mucha impunidad, instintivamente la sociedad exige que haya más mano dura en contra de aquellos que cometen los crímenes y delitos que más lastiman a la sociedad. Y la apuesta de los derechos humanos es una apuesta que desde luego reivindica el acceso a la justicia que tienen como derecho humano las víctimas. La apuesta de derechos humanos se opone desde luego a la impunidad, pero al mismo tiempo se impone también a la idea de la venganza que en ocasiones se expresa en la demanda de mano dura. Lo que van a decir los derechos humanos es que para remontar la impunidad necesitamos que las conductas que lastiman a la sociedad sean efectivamente sancionadas dentro del marco del Estado de Derecho, dentro del marco del reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Porque lo que distingue la sanción que puede imponer el Estado de otro tipo de medidas que pueden imponer los grupos que pueden detentar el poder en algunas regiones del país en lógicas criminales, es que el Estado decide someterse a las normas jurídicas. Y esa apuesta hay que reivindicarla, incluso aunque la impunidad sea avasallante como lo es en México. Por eso los derechos humanos van a exigir siempre que haya sanciones para los delitos y sin embargo se van a oponer al mismo tiempo
a medidas draconianas como lo pueden ser los jueces sin rostro, por citar solo uno de los debates contemporáneos que tenemos en México, Ivonne. Pero es Muchísimas falso que los gracias. derechos humanos abonen a la impunidad. Todo lo contrario. El derecho al acceso a la justicia que tienen las víctimas de los delitos y las víctimas de violaciones a derechos humanos es un derecho humano que en muchas ocasiones hacen valer precisamente los movimientos de víctimas y las organizaciones civiles de defensa de derechos humanos. Le agradecemos mucho, maestro Santiago Aguirre, que nos haya acompañado esta mañana. Un abrazo para usted. Al contrario, los agradecidos somos nosotros en la Universidad Iberoamericana, que es siempre su casa, y apreciamos mucho poder estar en este espacio. Muy buen día. Buen día.